La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ofrece a través de su departamento de escuela sabática conocer mucho más a Jesús el Creador, el Sustentador y el Salvador, por medio de historias auténticas, dramáticas que atraerán la mente infantil y juvenil, las cuales nos harán experimentar los principios divinos, produciendo en nosotros felicidad y esperanza mientras vemos la muerte a nuestro alrededor en este tiempo desastroso. Le invitamos para que se interne en este libro maravilloso, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés antes de que termine el segundo milenio. Misión TV presenta el Génesis. Muy contento, queridos hermanos, el pastor Presuel y Misión TV. Nos comunicamos con ustedes para analizar el repaso de la lección 6, las raíces de Abraham, para el 7 de mayo. Antes de continuar con todo lo que dice la lección, quiero contarles que un sábado, fui a un club de laicos hace un tiempo atrás, allí en Tapachula, Chiapas. Y Tapachula está cerca de la frontera con Guatemala, y ahí hay un distrito y hay una iglesia, un templo también. Y fuimos a tener una reunión de laicos, y como fue mucho tiempo, había mucho calor. Y entonces, después de hablar toda la mañana, entonces salí y me senté en una banca que está dentro del templo, pero mira hacia afuera. Estoy mirando hacia afuera, y afuera vi que venía un hombre borrachito que venía dando tumbos, y se cayó, y en su caída llegó hasta aterrizó en la mera puerta del templo. O sea que si alguien quería entrar al templo o salir, pues tenía que brincarlo o arrimarlo. Entonces yo fui y le dije al pastor: pastor, ¿sabes qué pasó? Que un borrachito se cayó ahí junto, exactamente donde está la puerta de entrada, y habría que ver que diáconos o hermanos lo agarran y lo mueven para que pues puedan entrar los que vienen o salir los que se quieren ir. ¿Saben qué me dijo el pastor? Me dijo, no, déjalo ahí. Dijo, pero es que estorba la entrada y la salida. No, déjalo ahí, porque yo también, cuando era borracho, así llegué al templo. O sea que tú también te caíste y llegaste hasta la puerta. Sí, dice. Yo era borracho, pastor, y mira, y ahora soy el pastor de esta iglesia. Menciono esto porque cuando vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar 3 lecciones acerca de Abraham, o 2 lecciones y tocar 3 temas. Y esta es la primera lección. En la primera parte de la lección de la vida de Abraham, por eso se llama las raíces de Abraham, los principios de Abraham. Y hermanos, en esta semana, en esta lección, Abraham no se presenta como el padre de la fe. Nosotros lo tenemos como un gran hermano, miembro de la iglesia adventista, vamos a decir. Pero cuando Abraham comenzó su historia, no era tan bueno. Abraham tenía unas raíces vergonzosas, unas raíces que da pena. Pero el autor de la lección, cuando habla del Génesis, él menciona también los errores de Abraham. Abraham se distingue como el inmigrante de Dios. La migración ha existido desde los albores, desde los inicios o comienzos de la historia. Y hablar hoy de inmigración es hablar de algo moderno, y sobre todo allá en Tapachula, donde hay tantos inmigrantes. La Biblia registra la primera migración en la historia de Adán. Fue el primer ser humano cuando éste y su esposa Eva fueron expulsados del jardín del Edén. El movimiento es siempre continuo, la migración es continua.
porque después de Adán, ahora sigue Caín, que fue condenado a ser un inmigrante de por vida. Después de Caín vinieron los habitantes de Babel, que fueron esparcidos por toda la tierra finalmente, porque no querían ser esparcidos. Ahora, en esta lección le corresponde a Abraham irse, no por causa de una maldición o porque haya seguido el ejemplo de sus predecesores o porque hizo alguna desobediencia. Abraham no era un inmigrante que necesitaba salir de su país por razones económicas o políticas. Al contrario, Abraham dejó la comodidad de su casa para habitar en un lugar donde había hambre, donde había guerra. Abraham no se estaba alejando de Dios, ni tampoco trataba de obtener un beneficio personal. Se convirtió en inmigrante por causa de su fe. Escuchó el llamado de Dios al salir de su tierra para ir a donde Dios le indicaría, pero que él no sabía dónde. Abraham vive su fe como un viaje en el que nunca era el destino. Estaba precisamente esta es precisamente la lección que pretende enseñar el autor de la epístola a los hebreos, y utiliza la vida de Abraham como un hito, o sea, como un poste o un fundamento. Vamos a ver la vida de fe de Abraham en esta lección, enmarcada por el llamado que Dios le hizo de ir. Primero es un llamado a dejar su pasado, y luego su vida se cierra con otro llamado de ir, pero esta vez a sacrificar a su hijo, desconectado de su pasado y sin un horizonte claro, andando prácticamente en el vacío. Abraham depende solo de Dios. El llamado a irse, o sea, el llamado a ir, no es de una forma aislada. Este es el hecho, el fundamento de la estructura del llamado de Dios para Abraham. Los verbos que se usan en el pasaje que describen lo que Dios iba a hacer están sujetos a la orden divina de ir. Y por cierto que ahora la indicación en la división interamericana es yo quiero ir. Esto implica que Abraham debe primero salir para poder entonces actuar. Vamos a fijarnos en el paralelismo que hay entre la estructura del llamado de Abraham y la estructura del relato de la creación. Comparando la creación con el llamado de Abraham, ambos comienzan con una nota, una observación negativa, porque le pide a Dios a Abraham abandonar, aprovechando la confusión de Babel, de dejar el caos cósmico. Luego ambos, la creación y el llamado, comparten el mismo ritmo de los 6 pasos creativos de Dios, o sea, los 6 días. Y ambos relatos concluyen con el 7º paso, en el que se describe un estado pasivo resultante de la acción divina. Y serán benditas, le dijo Dios a Abraham, en ti todas las familias de la tierra. Igualmente Génesis termina en la creación diciendo, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y Dios le dijo, vete para varias acciones. En primer lugar, para que yo te muestre. Segundo lugar, vete para hacer de ti una nación grande. Dios le dice a Abraham, vete de aquí para que yo te bendiga. Le dice, vete para para engrandecer tu nombre. Vete para que yo pueda bendecirte. También le dice, vete para que yo pueda maldecir, no a Abraham. Y finalmente, vete para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Los paralelismos entre el relato de la creación y el llamado a Abraham contiene una promesa de vida que va del caos al diluvio, y las raíces de Abraham, el inmigrante de Dios, y va desde la confusión de Babel a los actos creativos de Dios.
Cabe mencionar, apreciados hermanos, también que la frase "todas las familias de la tierra" evoca el lenguaje utilizado en la genealogía de las naciones que está en Génesis 5 y 6, donde se hace referencia a los linajes de los hijos de Noé en la tierra después del diluvio, resaltando así el alcance universal de la bendición dada a Abraham. El llamado va más allá del simple desplazamiento físico desde Ur hasta la tierra prometida. Tiene que ver también ese llamado con la persona de Abraham. Está clásico y está muy observado. En la connotación o en la relación que involucra al mismo Abraham, se traduce incluso en la forma particular de la frase hebrea vete, que agrega el verbo imperativo a ti, o sea, vete tú. Una vez estaba yo en la Universidad de Montemorelos, y allá en la universidad hay unos cuartos en la parte de arriba donde se puede reunir un grupo de personas para estudiar, y ahí se puede hablar y se puede hacer un poco de ruido. Y un pastor salió para ir al baño y vino otro y se sentó, pero no sabía que el otro se había ido, me había dejado su silla esperándolo. Y cuando el pastor se sentó, ¿verdad? Y cuando vino el dueño le decía vete, 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 hasta que él entendió que debía irse, que debía dejar su lugar. Igualmente Dios le dijo a Abraham varias veces vete, vete, vete para que te encuentres contigo mismo, para que alcances tu autorrealización. En estas palabras, el llamado que Dios le hace a Abraham a que salga de su país y se aleje de sus raíces, lo llevará a encontrarse consigo mismo, a establecer su identidad, porque ahí donde estaba no la tenía, era una persona X. No era suficiente con que Abraham saliera de Babel para encontrar su verdadero yo. Debía deshacerse de la Babel que llevaba dentro de él, de la idolatría de sus padres, de la mentalidad arrogante que son características de Babel. Cuando Abraham respondió y se fue, esas palabras se fue, estuvo marcado por 4 pasos. O sea, dio 4 pasos. En primer lugar, se fue del verso del Génesis. Describe la manera general de la respuesta porque marca la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. En segundo lugar, el segundo paso de se fue. Bueno, ¿qué quiere decir se fue? Está relacionado con Lot y marca la salida de Harán, no solo de Ur, sino de Harán. El tercer paso, se fue, quiere decir marcar su partida a la tierra de Canaán. El cuarto paso de se fue rompe la perfección de las otras 3 se fue, sugiriendo que fue un viaje no planificado. Este cuarto paso se fue describe un viaje hacia el sur como preparación para el próximo movimiento hacia Egipto. Con excepción de este último paso, o este último se fue, Abraham es descrito no solo como un hombre de fe, sino también como un siervo fiel, obediente a nuestro Dios. Abraham se convierte ahora en Abraham el misionero, porque no se va solo. El verbo salir o se fue no solo se atribuye a Abraham, que lleva a su familia, no se fue solo, aparece en conexión con otras personas a su alrededor. El texto se refiere a la actividad misionera de Abraham. Fíjese bien, el primer misionero. En Génesis 12, versículo 5, la palabra hebrea nefesh significa almas. No se refiere a los hijos de Abraham o a su familia,
porque Sara aún era una mujer estéril que no tenía hijos para ese momento. Ni se refiere a esclavos, porque en hebreo, el idioma hebreo, se usa otra palabra para decir esclavos. El verbo hebreo adquirir se refiere más bien a los prosélitos que Abraham había logrado adquirir mediante su testimonio. Por eso se dice que Abraham era misionero, porque al llevar prosélitos quiere decir llevó personas que se convirtieron como él se había convertido a Dios. El verbo hacer es el verbo que se utiliza durante la creación de Dios en Génesis 2:2, que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo en toda la obra que hizo. Por lo tanto, la acción de hacer un prosélito, fíjese bien qué importante es esto, hermanos. Hacer un prosélito o un convertido, ganar un alma, es lo mismo para Dios que crear un planeta. Para Él es lo mismo. O sea que al hacer Abraham un prosélito o ganar un alma, para Dios es como crear un planeta. Esta interpretación se ajusta al significado de la palabra hebrea aliento, como cuando Dios le dio su aliento a Adán, que a menudo se asocia con sentimiento o un anhelo religioso. Desde el comienzo de la respuesta de Abraham de ir a la tierra prometida, se involucra o incluye a otras almas en su viaje. No se puede ir solo a la tierra prometida. Hermano, tampoco nosotros podemos ir solos a la Jerusalén celestial. Ya está pensando, aquí vamos a llevar a Jerusalén celestial a las almas que estamos ganando. La respuesta de Abraham al vete que Dios le dijo varias veces no es vete a un viaje egoísta o a un viaje que solo lo involucra a él en su primer lugar. También involucra a su familia, involucra a otros extranjeros que se encuentra Abraham en el camino. La actividad misionera de Abraham no cesa, no termina al llegar a la tierra prometida de Canaán. En primer lugar, su obra misionera ocurrió donde se detuvo, o sea, en Siquén, que está ubicado entre los montes Ebal y Gerizim. El monte Ebal y Gerizim están uno enfrente del otro, y más exactamente dice la Biblia que se trató de ir a un mero lugar que es donde había una encina, la encina de Moré, que está en el versículo 6. Esto significa el árbol del maestro, y también sugiere de esta manera que esta ubicación estaba asociada con alguna actividad pedagógica, no solo misionera. Entonces resulta interesante que la actividad misionera es seguida por una sesión de enseñanza relacionada con la adoración. Hay un juego de palabras que relaciona el vete con el verbo apareció. No solo vete, sino también apareció, lo cual describe la revelación de Dios a través de una teofanía. Teofanía significa una aparición especial de Dios delante de su siervo. Dios no solo le habló y Abraham no vio, solo escuchó, sino ahora dice que se le apareció Jehová a Abraham. Fíjese que además el verbo apareció concuerda con el verbo mostrarse. Las raíces de Abraham, el inmigrante de Dios, esta parte nos enseña que dejarse ir por la promesa que el Señor le había hecho: te mostraré la tierra. La intención de esta correspondencia de palabras es que Abraham entienda que alcanzó la meta, ya está en la tierra prometida que el Señor le mostraría. Al mismo tiempo, la aparición del Señor, el que se mostró el Señor, se identifica con el punto o destino, la tierra prometida, que está asociada con Dios mismo.
Aquí encontramos la belleza de la bondad de Dios. Vete para que me encuentre contigo, para que te aparezca. La atracción de Egipto. Es irónico que Abraham, que acababa de llegar a la tierra prometida, a Canaán, y estaba agradecido por este regalo, es irónico que decida en ese mismo tiempo irse a otro país. ¿Por qué decidió irse Abraham a Egipto? ¿Por qué decidió? Dice la Biblia, porque hubo hambre. Aunque Abraham tuvo el valor y tuvo la fe necesaria para permanecer en la tierra y soportar la amenaza de los cananeos, no pudo soportar la hambruna. Esta paradoja puede tener varias explicaciones. Si bien Abraham se sentía étnica y culturalmente cercano a los cananeos, que en términos generales se mostraron hospitalarios con él, debió sentirse perturbado por las dificultades y las condiciones difíciles físicas de aquel lugar. Este nuevo entorno se presentó con muchos riesgos, donde la agricultura dependía de las lluvias. Eso contrastaba con el seguro y estable valor de lo que tenía allá en su tierra a través de los ríos Tigris y el Éufrates, donde había mucha agua. En ese sentido, la tierra de Egipto y el río Nilo le recordaban a Abraham su tierra natal. La fertilidad de su tierra muestra un marcado contraste con la tierra de Canaán. El mismo Moisés advertiría más tarde al pueblo durante el Éxodo. Les dijo: la tierra en la que ahora entras, que vas a poseer, no es como la tierra de Egipto, de donde han salido. Allá en Egipto sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie, como huerto de hortaliza, pero en cambio la tierra que ahora van a ocupar, la tierra de Canaán, al otro lado del río, es una tierra de montes y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. Egipto no es de extrañar que en ese país fuera el atractivo para Abraham, como lo seguiría siendo para los antiguos israelitas. Egipto también representa la confianza en la capacidad humana. En Egipto no era necesaria la fe, porque prometía mucha agua, y eso es visible en esta nueva sección. Difiere, por lo tanto, de la anterior, porque dice de esa manera. El Génesis es de forma significativa. Antes se retrató a Abraham como un hombre de fe que vivió de acuerdo con el llamado que Dios le dejó cuando él abandonó Ur de los Caldeos y se estableció en Canaán en respuesta a la solicitud divina. Pero cuando Abraham sale de Canaán para instalarse en Egipto, nunca se menciona lo que Dios hizo con él. Abraham ahora se describe como un político realista, como un hombre empírico, positivo, práctico, que se basa exclusivamente en su propia sabiduría y su propia astucia, cualidades que necesitaba para protegerse y ganarse el favor del faraón. Por eso Abraham recurre a la mentira. ¡Qué barbaridad! Por inteligencia, Abraham recurre a la mentira. Su plan engañoso es consecuente con la manera en que salió de Canaán para establecerse en Egipto. Una vez más, no toma en consideración la providencia divina. Sin embargo, Dios está con él y lo bendice de todos modos, a pesar de sí mismo, a pesar de que no manifiesta la fe que posteriormente manifestó. De hecho, Dios convierte el error y la mentira de Abraham, la falta de fe, en una bendición para él y para todas las naciones circundantes. Abraham deja Egipto como un hombre muy rico, y el faraón se salva. Dios transforma el mal en bien.
la promesa de bendición se manifestará nuevamente en las vidas de Isaac, de Jacob y de José décadas después. Dios está presente incluso dentro de las tinieblas de la iniquidad humana, cuando todo pareciera indicar que está ausente. Las batallas de Abraham, tan pronto como regresa de Egipto, se instala en la tierra, le toca enfrentar conflictos internos y también conflictos externos. En lo interno, Abraham enfrenta los celos de Lot. ¿Se acuerdan ustedes? Hay contiendas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot debido a los derechos de la propiedad. En lo externo, los problemas, los conflictos externos se muestran con los ejércitos de Abraham, que deben luchar contra la coalición, unión que el ejército había realizado en Babel, porque se habían unido el rey de Sinar, o sea de Babel, con el rey de Elazar, el rey de Elam, los reyes de otras naciones, porque la coalición atacó a los reyes de Sodoma y Gomorra, y como cautivo también se llevó esclavizado al sobrino de Abraham, a Lot. Es la primera coalición, es la primera guerra que la Biblia menciona. Y ya ven cuántas coaliciones han habido en esa sección mundial. La primera tensión de Abraham en la tierra prometida proviene de su propia familia. Lot se opone por causa de la propiedad de la tierra, y el informe bíblico indica que la tierra no era suficiente para contener a esos dos ganaderos riquísimos. Las raíces de Abraham, bueno, muestran que no podían habitar juntos, lo que significa que ambos eran demasiado ricos para compartir la tierra. Sin embargo, la información anterior se refiere a solo la riqueza de Abraham. No se especifica nada sobre las posesiones de Lot, pero lo que se sugiere, y el problema que residía en la frustración de este último, en su percepción de que era objeto de un trato injusto. Abraham entonces busca tranquilizar a su sobrino, porque siente que se está gestando un gran conflicto. No hay, dice Abraham, que no haya altercado entre nosotros dos. Lot estaba enojado y envidioso, porque ve que Abraham como el dueño de la tierra, pero Abraham le presenta la tierra y le ofrece una opción. El texto dice que Lot vio esta tierra como si fuera el huerto de Dios. También dice que lo escogió para sí. Lot, cuando ve toda la tierra, escoge la mejor parte para él. Esta es una expresión que recuerda a los hombres malvados que vivieron antes del diluvio. Abraham obtuvo su tierra, no porque la quisiera, sino porque Dios se la dio. Y Dios se la dio porque cuando Lot escoge, Abraham se queda con lo que Lot quiso. Aquí se contrasta dos mentalidades: la de Lot, que está ansioso por poseer, y las obras que recibe sin pedir. Para Abraham, la tierra santa no le pertenece a nadie. Su respuesta solo tiene la intención de desactivar la situación explosiva. Dijo: no, esta no es toda la tierra delante de ti. Está delante de ti toda la tierra, pues escoge lo que tú quieras. Los filósofos que analizan esta sección, este fenómeno de la guerra, el renuevo, han llegado a la conclusión de que el origen de la guerra es la propiedad. Así el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau advirtió que la guerra comenzó cuando alguien declaró: esto es mío.
y luego repuso que se podría haber evitado numerosas guerras. A alguien se le hubiera ocurrido recobrar los frutos de la tierra. Nos pertenecen a todos por igual, y que la tierra misma le pertenece a nadie. No, pero en vez de pensar como Abraham pensaba, es de todos, Lot pensó, no, esto es mío, quiero que esto se declare que es mi propiedad. Abraham enfrenta a los hombres de la tierra. De ahí la guerra comienza porque los ejércitos de Mesopotamia, incluyendo al rey de Babel en Sinar, se oponen a los ejércitos de la región de aquel lugar, de Sodoma y Gomorra. Y entonces menciona la Biblia que no vale la pena esa guerra. Del autor inglés Jean-Jacques Rousseau, podemos darnos cuenta de que el Génesis presenta que es una tierra rica para todos, y la sección de Canaán también es para todos, incluyendo a los reyes de Sodoma y Gomorra. En el fragor de la batalla, Lot es llevado cautivo. Usted sabe eso. Cuando están ahí los 5 reyes contra 4, están luchando, de pronto a Lot lo agarran y se lo llevan cautivo. Entre los enemigos de Abraham está Sinar, que trae la memoria la Torre de Babel. Esta es la primera guerra, repito, que se menciona en la Biblia y que no vale la pena. No vale la pena también ni siquiera resaltar el contraste entre Abraham y los hombres de Babel. Las fuerzas de Babel se describen como una coalición. Todos estos se juntaron en sus políticas y en sus ataques. El pronóstico de su campaña militar era una incursión violenta con fines de lucro. Abraham, por otro lado, dividió a sus hombres en grupos y fue a la batalla para salvar a su sobrino. Fíjense bien que él, si entra a la guerra, era para salvar a su sobrino. La guerra que sigue muestra un marcado contraste entre los dos bandos. Mientras que los hombres de Babel se describen como ansiosos por tomar, la palabra clave del pasaje que se refiere a ellos. Abraham se describe como una persona que está listo para dar. La palabra clave de los pasajes que se refieren a él es esa, la de dar, la de ofrecer. Después de la guerra, Abraham, el forastero, entrega los bienes a los extraños que lucharon por él y manifiesta que no quiere tomar nada del botín, nada de lo que captaron para él. En este contexto, el autor bíblico inserta la extraordinaria historia de la devolución de los diezmos. Es el primer diezmo que se menciona en la Biblia y se devuelve a un sacerdote extranjero y también desconocido. No se explica la razón de esta increíble generosidad. El sacerdote, que surge de la nada y no reaparece en la historia bíblica, se llama Melquisedec, que significa el rey de justicia y de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén. Este sacerdote prefigura el ministerio redentor en el templo y también se identifica como representante del creador de los cielos y de la tierra. Se trata del creador mismo del universo, quien acaba de librar a Abraham del enemigo. Encontramos, mis hermanos y amigos, en esta lección varios conceptos que empiezan ahí en la historia de Abraham cuando sale de su tierra de Ur de los Caldeos, y encontramos nosotros que en nuestra iglesia hay varios conceptos que se repiten. Nuestro Dios quiere
que nosotros, también Dios nos dice, vete de donde estás. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde Dios te quiere mandar? Hay que irse. No hay que ser egoísta, agarrando todo para mí. Tenemos también que repartir lo que hay. La historia incipiente de Abraham, la primera parte, debemos nosotros pensarla, meditarla, para aprender muchas lecciones. Sobre todo, que Dios está con nosotros, aun cuando parece que no está con nosotros. Cuando hay problemas, cuando hay divisiones en la familia, aparentemente Dios no está con nosotros, pero sí está nuestro Dios con nosotros. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que Dios nos ayude a tener un poco más de comprensión de esta historia, en la que Abraham no comienza con mucha fe, pero es una historia donde él aprende que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima lección. No olvide compartir este repaso con otros hermanos, otros amigos, para que también conozcan estos principios de amor, estos principios, estos valores que Dios enseña a la humanidad a través de la historia del patriarca Abraham. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, porque en esta sencilla historia, cuando Abraham, podemos decir, aún no era adventista, aún no se había convertido a ti, Abraham, Señor, propicia con las indicaciones que tú le diste y que él obedeció, propicia que nosotros aprendamos lecciones importantes para nuestra vida, para nuestra conducta como modernos adventistas del séptimo día. Te ruego bendigas a los cientos y cientos de hermanos que miran este repaso. Bendícelos mucho, Señor, y déjanos volver la próxima semana en Misión TV. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, queridos hermanos.